Muy buenas noches a todos. Yo soy Elide Barreiro, abogada laboralista. Y el día de hoy tengo el gusto, el enorme placer de colaborar en esta junta sindical con el Sindicato de Telecomunicaciones de México. En esta ocasión vamos a tratar el tema de las obligaciones de la empresa. Y estábamos comentando que la mayoría de los trabajadores creen que las obligaciones son únicamente para ellos y no. Las empresas también tienen obligaciones y vamos a ver algunas de ellas en este momento. Les voy a presentar algo que les preparamos. La empresa de telecomunicaciones, sus obligaciones, y esta será la primera parte. La empresa es la persona física o moral que realiza actividades comerciales, industriales o del agro directamente o por terceros. Esta es la manera en la que nosotros encontramos definida la empresa en algunos textos, sobre todo textos académicos. Para el área fiscal de nuestro país, la empresa es el conjunto de elementos y bienes organizados para la producción de bienes y servicios, sean cuales sean estos bienes y servicios. Este conjunto de elementos del cual nos hace referencia las leyes fiscales, nos llevan o nos indican las actividades de la empresa, que tienen características especiales. La empresa es, bueno, el establecimiento de la empresa será cualquier lugar de negocios donde se desarrollen parcial o totalmente sus actividades empresariales. Pero ¿cuáles son estas actividades empresariales? Pues serán siempre actos de comercio, es decir, actos de intermediación, es decir, de intermediario, con fines de especulación, el cual obtiene ganancias. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que todas las empresas, todas sea cual sea la actividad en la que se desarrollen, solo tienen actividades de intermediación que obtienen lucro por ellos, tienen ganancias. Esa es la especulación, el lucro, la ganancia con la cual pues se premia el trabajo de la empresa, porque esto también es cierto. Las empresas se dedican a diferentes actividades. Estas pueden ser del sector primario, secundario, terciario. Estos sectores económicos se ven reflejados por las actividades a las que se realizan. Un ejemplo, pues el sector primario es la siembra, la agricultura. El secundario es la transformación de las materias primas, como por ejemplo la fabricación de escobas de mijo, la transformación de la materia prima. Y los sectores terciarios son aquellos que se dedican a actividades como por ejemplo las de telecomunicaciones, ¿no? La empresa de telecomunicaciones se dedica al intercambio de información por medios electrónicos, con gran gama de tecnologías informáticas. Pues sí, las empresas de telecomunicaciones han abierto un espectro enorme en las actividades comerciales mexicanas. El objeto de estas empresas son la producción de factores productivos, es decir, la creación de nuevos bienes económicos que son cualquier cosa que satisface al hombre. ¿Qué significa esto? Pues que no nada más se venden cosas tangibles, ¿no? Con materia, también se venden bienes inmateriales como son las ondas de radio, las ondas de televisión, las ondas de microondas. Esto es lo que se vende en las empresas de telecomunicaciones. Las empresas de telecomunicaciones dan servicios y los objetos son la telefonía fija, la digital, los radioenlaces de microondas, la fibra óptica, satélites, transmisiones de radio y televisión, internet y telegráfica. Las empresas de telecomunicaciones son parte de los servicios públicos de telecomunicaciones. Dentro de estos servicios públicos de telecomunicaciones
tenemos que señalar que son redes y servicios públicos. A mí no me quedaba muy claro qué significa esto, pero las redes son todo ese cableado, todas estas torres, todos estos sistemas que están a lo largo y ancho de nuestro país, con el cual se da este servicio de telecomunicaciones. Entonces, una cosa son las redes y otra cosa son los servicios públicos de telecomunicaciones. En este caso vale la pena resaltar que una vez que nosotros tenemos claro el objeto de las empresas de telecomunicaciones, sabemos cuáles son los empleados que están dentro de ellas. Es decir, las personas que están al frente de los mostradores de todas las tiendas de cualquier servicio de Internet que están en atención al público, también están dentro de los sindicatos de telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque están manejando los servicios públicos, no nada más las redes. Entonces, de esta manera nosotros tenemos una visión más amplia de lo que es ser un empleado de las telecomunicaciones. Las empresas de telecomunicaciones, su objeto social y económico a nivel nacional es la interconexión por medio de postes, ductos, conductos y derechos de paso, así como el cableado submarino. Esto, aparte de toda la infraestructura que tienen a nivel servicios al cliente, es importante. Las empresas de telecomunicaciones tienen obligaciones, como pagar los salarios, proporcionar los instrumentos y materiales, tratar a los trabajadores con respeto y proporcionar la capacitación y adiestramiento. Estos son los 5 pilares de las obligaciones en este caso específico de las empresas de telecomunicaciones. Son a grosso modo, no son todos, son los más importantes, por eso yo le digo, son los pilares. Las empresas de telecomunicaciones tienen obligación con el trabajador de expedirle constancias de salario y servicios, informarle de los reglamentos, hacer las deducciones fiscales y sindicales. Aquí vamos a entrar con una breve descripción de las medidas coercitivas que tienen las empresas de telecomunicaciones que incumplen sus obligaciones. Ajá. Las empresas de telecomunicaciones tienen obligación de registrarse ante el Seguro Social e inscribir a sus trabajadores, informar sobre las actividades de cada trabajador y permitir visitas domiciliarias. Esto está dentro de la Ley del Seguro Social, que es la ley que regula las estrategias de seguridad social que todos los trabajadores deben disfrutar dentro de nuestro país. Las empresas de telecomunicaciones que evaden sus obligaciones se hacen acreedoras a sanciones, multas y pagar lo que no han liquidado de cada uno de sus trabajadores y en casos especiales de 2 a 5 años de prisión. Así es, compañeros. Ahorita les voy a hacer una enumeración de las medidas coercitivas que se aplican a las empresas que incumplen sus obligaciones fiscales y de seguridad social. A las empresas que despiden a la mayoría de sus trabajadores en noviembre para recontratarlas en enero o febrero, como una táctica para disminuir el pago de aguinaldos, el Seguro Social les está aplicando de manera sistemática una inspección laboral. Esta es la primera de las medidas coercitivas. Más adelante, agravando la situación, otra de las medidas coercitivas que se están llevando a cabo son las auditorías generalizadas para todos los patrones que presenten avisos de inscripción con salarios mínimos generales que evidentemente son fraudulentos cuando no coinciden con la naturaleza del trabajo. Es decir, cuando el salario mínimo no puede ser aquel que cobre un trabajador por riesgo de trabajo y por especialización. En gravedad avanzando a las infracciones de las empresas y empezamos a tener las penas pecuniarias. ¿Qué son las penas pecuniarias? Están establecidas en el artículo 304-B de la ley
Y serán multas, estas son multas equivalentes entre el 20 a 210 salarios mínimos vigentes en cada una de las zonas económicas del país, por los mismos motivos, por falta de ética en su trato a los trabajadores. Después están las penas de prisión. Los trabajadores creen que no se les puede, como no es una sola persona quien está al frente de la empresa, no se le puede llevar a un procedimiento de privación de libertad. Y no es así. Las penas de prisión están autorizadas por la Ley del Seguro Social a los patrones que por declarar salarios inferiores, y esto está en los artículos 307, 308 y 311 de la ley, donde se tipifica el delito de defraudación cuando por engaño, el uso de falsedades se omite, ya sea de manera total o parcial, el pago de las cuotas. Y también por datos falsos, las sanciones de 3 meses a 3 años de prisión y en grados ya muy terribles, se dan penas de hasta de 9 años de prisión por datos falsos en avisos de inscripción y en reducir el importe de las cuotas, causándole una evasión fiscal. Entonces, los trabajadores tienen derechos, hay que hacerlos valer. ¿Cómo se logra que estas penas, estas multas y estas penas de prisión, de privación de la libertad, demandando sus derechos, haciéndolos valer frente a las autoridades? No se queden callados, sigan adelante con sus procedimientos, completen sus pruebas y adelante. Las leyes están para hacerlas cumplir. Esta presentación es parte de las asesorías y de la información, la capacitación que se les da a todos los trabajadores de las telecomunicaciones en el Sindicato Nacional, en el Sindicato de Telecomunicaciones de México, al cual están todos ustedes invitados. Me despido, les agradezco mucho que hayan estado aquí en este video. Yo soy Elide Barreiro, abogada laboralista. Les agradezco mucho su atención y estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Buenas noches.